siempre estoy con ese dilema porque pues yo apoyo y creo que es un camino de crecimiento de las ventas a través de esa venta directa por plataformas. Pero ahí podríamos decir que desintermediamos al vendedor. En tu punto de vista, ¿cuáles son esos beneficios, pero también esas amenazas que pues toda la gente que tiene su responsabilidad, el proceso de venta de sus empresas, cuando ve esos canales digitales, pues a lo mejor también podrían sentirse los estamos desplazando, ¿no? Cuando lo que queremos es hacer a esa venta mucho más humana. Totalmente de acuerdo, Silvia. Y esto tiene que ver con el entendimiento, vamos a llamarle integral de la labor de las ventas. Hoy por hoy me dedico fundamentalmente a tres cosas, Silvia. Me dedico a dar conferencias, especialmente sobre estrategia comercial en venta directa y desarrollo humano. Me dedico también a mentorear jóvenes talentos para que accedan a mayores responsabilidades en sus compañías. Y por último, pero no menos importante, me dedico a dar consultoría. Y esta es una de las grandes preocupaciones de las compañías, particularmente en el espacio de la venta directa. ¿Cómo incursionamos en un contexto digital cada vez más competido que demanda de nosotros ser vigentes, que demanda estar al día sin desplazar a la fuerza de ventas? Cosa que, por cierto, sucedió muy lamentablemente en un ejemplo de nuestra actualidad, que de hecho hay un caso que yo recuerdo que tú impartes en el IPADE, que es el caso de Avon, donde la comunicación no fue la correcta y la fuerza de ventas de Avon, al momento en que la compañía incursionó en espacios digitales, se sintió desplazada, y esto generó una bola de nieve y un círculo vicioso que acabó con la venta de la compañía, para acabar pronto. ¿Qué podemos hacer como compañías para que esto no suceda? Entender desde una perspectiva integral, Silvia, que la mayoría de las compañías, desafortunadamente tengo que decirlo en mi experiencia, están en el espacio de lo táctico, cuando en realidad, para realmente entregar valor, ser efectivos y ser relevantes ante el consumidor, hay que pensar primero no en la táctica, sino irnos un paso hacia atrás, hacer una especie de zoom out, 2 pasos hacia atrás, y pensar en la estrategia. Y después de eso, o antes de eso, Silvia, yo diría pensar en tu cultura. En otras palabras, ¿a qué me refiero con la integralidad en el enfoque de las ventas? Que todo lo que tú hagas en el espacio de lo táctico, que decidas hacerlo en medios físicos, en medios digitales, en ATL, BTL, televisión, radio, espectaculares en alguna avenida de tu ciudad, todo eso tiene que responder a la pregunta ¿en dónde? Perfecto. Pero eso, antes que otra cosa, tiene primero que responder cómo lo hacemos. Y más importante que eso, tiene que responder a la cultura de tu compañía. Y esto es algo muy importante y muy interesante, Silvia. Hoy por hoy, los consumidores, especialmente las nuevas generaciones, y esto es un hecho sumamente fascinante, las nuevas generaciones, claro que se interesan por las características del producto, por su funcionalidad, por su calidad, pero está empezando a ser sumamente importante, a veces más importante que todo lo anterior, que representa tu compañía. Como dicen en Estados Unidos, what does your company stand for? Lo que tu compañía representa, lo que tu compañía defiende, su misión, su visión y sus valores, son los que tienen que determinar la estrategia, el cómo y eventualmente en dónde, en la táctica. Y para lograr esto es precisamente que nos valemos de la experiencia, del apoyo, como te decía, humano, de algunas cosas que la tecnología a veces llega a ser abrumadora y tiene efectos contraproducentes, como el tener demasiada información, como el no tener una persona, insisto, que tenga una historia de vida y que te pueda entender en tu necesidad de encontrar un producto con ciertas características, porque has tenido malas experiencias, porque has tenido emociones, ya sea positivas o negativas, respecto de un producto. Cuando el andamiaje digital de una compañía es unido, es sinergizado, diría yo, por la capacidad de un ser humano de aportarte valor entendiendo tus emociones, es que estamos en presencia de la fórmula explosiva de las ventas, Silvia. Y traigo en mente a toda el grupo de empresas de venta directa que generan miles, y tú tendrás más los números que yo, de empleos, y más en una crisis o en una recesión. Ahora sí que se incrementa el número de desempleo, pues muchos salimos a vender otros productos. Y sin embargo, la pregunta que te voy a hacer cuando digo, hijo, por una parte siento que ahí genero mucho valor, no solamente económico, sino social, porque estoy creando fuentes de trabajo, y por otra parte, pues hay muchos datos que nos dicen que 70% de las compras en el mundo se realizan sin interactuar con un vendedor. Y yo creo que ahí es una pregunta. Llegamos a este punto en las ventas digitales gracias al encierro ocasionado por la pandemia, y será temporal o se va a convertir en el estándar. ¿Qué acciones las empresas deberían de tomar? Porque por una parte tienen que salvaguardar sus ventas, y por otra parte, sobre todo en ese tipo de empresas de venta directa, pues está toda la red de sus vendedores, Carlos. Y esta es una pregunta sumamente importante de cara a los momentos que vivimos, que muy bien los definías, Silvia. Los momentos que vivimos en la actualidad son momentos de volatilidad,
de incertidumbre, de carencia de certeza, que son por otro lado, además, necesidades humanas básicas, según lo definió hace 70 años el señor Abraham Maslow, ¿no? En la psicología humanista. Y esto que tú señalas es muy importante porque efectivamente, fíjate, cerca del 68% de las personas, hoy por hoy, como bien dices, hacen alguna suerte, una especie de búsqueda previa a su compra en medios digitales. Sin embargo, en el momento de efectuar su compra es que pueden tener, si las compañías así lo definen y todas son proactivas para así definirlo, el comprador puede tener contacto con el vendedor. Y este es un momento crucial porque hay que entender que las ventas hoy por hoy generan una especie de túnel, una especie de funnel, ¿no? Donde primero lo que entendíamos en el contexto tradicional de marketing, que hay que generar primero consideración, awareness, para que eventualmente haya una inclinación y que se manifieste la compra. Hoy por hoy hay que entender que el consumidor ese trecho lo recorre muchísimo, un trecho muy grande, él solo. Pero en el momento en que toca asistirlo, toca ser honesto, toca entregar valor con valores como la congruencia, toca abrirnos como compañía y decirles puntualmente, este es mi producto, estas son las características puntuales que tiene, aquí están los reviews de otras personas como tú que han visto mi producto, y entonces acabar cerrando esa pinza, Silvia, porque sí, el trayecto ahora lo recorre en gran medida el consumidor él solo, no nos necesita, pero en el momento en que llega a manifestar su compra, es importante que haya una figura ahí que lo asista, que cree esta relación de confianza. Que insisto, creemos mucho que las redes sociales, por ejemplo, van también a reemplazar la figura de las conexiones humanas y hay que entender algo muy importante, Silvia. Una cosa es un método y otra cosa es un recurso. La tecnología es un gran recurso, pero el método se llama ventas y el método está basado en conexión humana. Y eso es lo que creo que las compañías de venta directa están entendiendo. Hay que tener una plataforma digital que sea proclive a la facilidad, a la agilidad, a la seguridad, a todo eso que le llama la atención a las personas para comprar en línea, pero también hay que tener la figura de una persona de carne y hueso. Si tú le preguntas a una persona hoy por hoy, Silvia, ¿cuál es alguna de la experiencia que más detesta de servicio al cliente? Es toparse con una máquina y no hablar con un ser humano, especialmente cuando hablas aerolíneas, bancos y procuras hablar con un ser humano y te topas con pulsa este botón y pulsa este botón y puras grabadoras y puras computadoras y pura tecnología, te das cuenta de que la figura del ser humano difícilmente puede ser reemplazada. Hay que crear la sinergia de las dos cosas, diría yo. Y no sé si compras esta idea de que esas plataformas deberían de alguna manera ser herramientas o recursos, como tú lo llamas, para el vendedor. Y también hay que decirlo, habrá algún tipo de venta consultiva en la que el vendedor todavía, su rol es todavía más fuerte, pero habrá otras empresas que si no diversifican sus canales, pues también las ponemos en problemas, Carlos. Totalmente. Me queda una pregunta que quisiera profundizar ahí antes de ya ir cerrando esta entrevista, y es un poco sobre la importancia de estos espacios híbridos en los que conviven tanto las ventas digitales con los showrooms, el punto de venta físico. Hay veces que también hablamos así como del, oye, va a desaparecer el vendedor, oye, va a desaparecer el punto físico o el retail, y yo siempre defiendo de que, pues no, o sea, están cambiando sus roles, pero van a seguir ahí. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Cómo se deben de adaptar las empresas y los directivos y las fuerzas de venta ante esta nueva realidad? Me parece que es una excelente pregunta, Silvia, porque efectivamente las compañías que están teniendo mayor impacto, que están teniendo mayores ventas incluso en el contexto de la pandemia, han hecho una de dos cosas, Silvia. Déjame ir un poco hacia atrás para poder responder correctamente esta pregunta que me haces, para platicarte que creo yo, en mi experiencia profesional, que la pandemia en realidad fue una especie de amplificador del estado previo a la pandemia de las compañías. ¿A qué me refiero? Cuando llegó la pandemia a una compañía que no tenía una plataforma, una preparación, medios digitales, plataformas transaccionales, medios de seguridad de pago, y llega la pandemia, se amplificó ese estado de cosas de grado tal que muchas compañías desafortunadamente tuvieron que cerrar. Pero pasó totalmente lo contrario con las compañías que antes de la pandemia tenían una plataforma amigable, estaban acostumbrados ya a transaccionar electrónicamente y además habían entrenado y capacitado a sus fuerzas de ventas en esto que es la utilización de la tecnología. Hubo compañías en la venta directa, Silvia, que el año pasado crecieron 400%. Imagínate tú, lo cual nos da cuenta de que una vez más
la pandemia, la adversidad, es una perspectiva distinta. Cada quien habla como le va en la feria, tenemos un dicho en México. Y creo que la pandemia fue muy aleccionante en ese sentido, de el mejor momento para generar tu plataforma electrónica era ayer. El segundo mejor es hoy, vas tarde. Muchas compañías incluso dotan ya a sus fuerzas de ventas con una suite de redes sociales, una suite de plataformas electrónicas que llevan el nombre compañía-tal.com diagonal Silvia Cacho, compañía diagonal Carlos Ledesma, y tú como vendedor tienes tu propio sitio electrónico y tú puedes transaccionar electrónicamente. Esa es una cosa que han hecho muy bien. Y la otra cosa de cara más concreta a esto que acabas de mencionar, que es importantísimo, es precisamente la creación de estrategias, espacios y tácticas híbridas. Y es aquí donde me parece que el concepto de la omnicanalidad, que estamos empezando a escuchar mucho, se torna muy importante y muy valioso para las compañías, porque caben en la omnicanalidad muchísimos recursos tecnológicos, muchísimos recursos físicos, y entonces ahí tienes compañías que te abordan de manera pertinente, entregándote valor en el teléfono, en la computadora, en el correo físico, con flyers, y además te invitan a que visites sus recintos físicos. ¿Para qué? Para que por medio de la sensorialidad tú puedas realmente tocar, oler, jugar con los productos. Y no es casualidad que grandes compañías como Apple, mientras que otros se están replegando hacia lo digital, Apple, siendo una compañía digital, fíjate tú, de tecnología, está apostando cada vez más a los showrooms, como les llamas tú, a las Mac Stores, donde la gente puede ir, tocar, jugar y enamorarse del producto para cerrar este círculo virtuoso de la tecnología, la información, la agilidad y rapidez de transacción con alguien que te diga, aquí está mi producto, pruébalo, dime qué preguntas tienes o cómo te puedo ayudar. Me encanta ir este tema. Yo creo que podríamos seguir, Carlos, por cuestiones de tiempo y para poder invitarte en otra ocasión, y yo creo que podríamos profundizar en otros temas. Antes decías que no todas las personas eran vendedoras, pero en tiempos difíciles, yo creo que todos en una empresa deben de ser vendedores, ¿sí? Y no olvidar pues, que hay que capacitarse, que hay que tener esas herramientas tecnológicas y pues que eso te da la salud de la empresa. Y si no sale todo mundo como empresa a representar su marca y a conquistar esos mercados, ponemos a las empresas en situaciones difíciles. Yo diría incluso a nuestro país, porque toda empresa, su labor primordial después de garantizar su sostenibilidad es vender. Y de hecho, una cosa lleva a la otra. Y cuando ponemos en peligro las compañías por el tener un entendimiento erróneo, tal vez anacrónico de lo que significa vender, en realidad estamos dañando potencialmente el tejido social de un país que requiere mucho de las ventas. En la venta directa me preguntabas, sí tengo los datos, de manera indirecta, y esto es algo que me llena de orgullo porque tuve el honor de ser el presidente de la Asociación Mexicana de Venta Directa. Las compañías de venta directa en México de manera indirecta crean oportunidades de ingresos adicionales para 2.400.000 personas. Y efectivamente, Silvia, hoy hay que entender que todos vendemos algo. Te decía en este libro de Vender es humano, Daniel Pink nos dice de que influir y convencer a otros es una labor que todos llevamos a cabo con independencia de nuestra profesión. Nuestro éxito profesional depende que tengamos la capacidad de influir en otras personas, de compartir nuestras ideas y hacerlas válidas. Y esto ha generado, me parece, en realidad lo que empieza a notarse como un cambio en el paradigma de las ventas. Hoy por hoy, todos vendemos algo. Incluso cuando alguien te dice, yo no soy vendedor, si te convenció, te está vendiendo la idea de que no es vendedor. Así que hay que repensar esta maravillosa labor y profesión de las ventas y entender que hay espacios de oportunidad en la industria que sea, Silvia. Si es que vamos a materializar una venta, hay que entrenarnos, capacitarnos, estar cerca del cliente. Y en la industria de la venta directa, ¿qué decir? Tú sabes muy bien, Silvia, has tenido cercanía también con la industria. La industria de la venta directa, en momentos de adversidad, crece, porque la gente tiene una inclinación y el espacio para buscar fuentes adicionales de ingreso que de otra manera no tendría. Desafortunadamente, a veces pierden ingresos, pierden su empleo, y ese incentivo los orilla a buscar nuevas alternativas y la industria crece. Pero también en momentos de prosperidad, cuando la economía va bien y la gente tiene dinero en la bolsa y tiene inclinación para materializar sus decisiones de compra, también la industria crece. Entonces, esta es una realidad muy peculiar de la venta directa que invito a las personas que ven esta entrevista a conocer. ¿Qué mensaje les dejarías tanto a empresarios como a directivos como a nuestros participantes de IPADE, pues en estos momentos, ¿no? Y como para ahora sí que cerrar con broche de oro, pues esta revolución en las ventas en la era digital, que yo creo que el rol del vendedor sigue tomando fuerzas, pero está cambiando. Totalmente de acuerdo. Vivimos en momentos
de incertidumbre, vivimos en momentos, repito, de volatilidad, de cambio. Decía el señor Heráclito de Éfeso hace 2500 años que lo único que no cambia es que todo cambia, pero algo que no ha cambiado es el ser humano. Ha evolucionado, como bien dices tú, pero seguimos teniendo emociones, seguimos teniendo personalidades, seguimos teniendo caracteres distintos y seguimos teniendo un anhelo de conectar con algo más grande que nosotros, con inclinarnos en nuestras decisiones de compra por cosas que nos signifiquen y que representen valores preciados para nosotros. Es en ese contexto, Silvia, que hay que entender que la labor de las ventas en el contexto actual es una labor de servir y de entregarle eso a las personas. Y sí, ante esta volatilidad, ante esta incertidumbre que vivimos, podríamos pensar, ¿y ahora qué? Lo mejor es recordar que en el curso de la historia de la humanidad siempre ha habido crisis. Esa es otra constante en el curso del tiempo. Siempre ha habido crisis, pero también, si uno ve la historia del PIB mundial en el curso de los años, desde que se empezó a medir, la tendencia siempre será ascendente. Yo le diría a los empresarios, a la gente que se está formando, y muy bien por eso los aplaudo en el IPADE, que piensen no necesariamente dónde está la pelota hoy, sino como decía Wayne Gretzky, dónde está en la siguiente jugada para que seamos proactivos y tengamos las herramientas, tengamos los recursos para lo que viene, porque te aseguro que va a haber un repunte y en esta modalidad cambiante de las ventas, lo mejor a utilizar es el entendimiento integral de tu cultura de cara a lo que haces en la táctica por medio de un gran recurso, que es la tecnología, pero basado, asistido esencialmente por el método, la conexión humana. Lo que tú y yo estamos haciendo ahora, conversar y entregar valor y exponer nuestras ideas, eso es algo que los seres humanos necesitamos como una necesidad básica, fundamental, y eso es lo que se hace en las ventas. Así que hay que prepararnos, hay que informar más que promover, hay que crear conversaciones entregando ese valor y hay que procurar ser relevantes de cara a esto, el recurso que tú y yo estamos utilizando hoy en esta charla de amigos, Silvia. IPADE. The World Calls.